community depends on a large number of people other than medical practitioners and nurses. This can be grouped under the heading of allied health professionals. They include the following: physiotherapists. Physios help people to move by getting them to do exercise or by training their body with heat and massage. Treatment by manipulation, musical and joints with the hands. Occupational therapists help people with a disability to perform tests at home and at work. A disability is a physical or mental condition that makes it difficult to live normally. For example, and blindness or deafness. Social workers help people to solve their social problems. For example, housing, or unemployment or family problems. Chiropodist, also known as podiatrics, treat condition affecting to the feet. Technicians. There are numerous technicians, people who work with scientific equipment, such as radiographers, who are known as X-ray technicians. Ambulance technicians work in the emergency medicine service, and ambulance technician with more advanced qualification is called a paramedic. C. Prosthetist. On a prosthetist and artist. Prosthetist and artist provide care for anyone who needs an artificial limb, a prosthesis, or a device to support or control part of the body. An artist. They also advise on rehabilitation, helping patients return to normal life and work after treatment. Prosthetists provide artificial replacement for patients who have had amputation or were born with a limb. Orthotists provide a range of splints and other device to a movement correctly formally from a normal development of part of the body. For example, clubfoot, talibus, and
general practitioners. For treatment, the general practitioners may then refer. Okay, now in Spanish. Capítulo 8. Profesionales aliados a la salud. A. Salud de la comunidad. La salud de la comunidad depende de un largo número de personas que no sean ni médicos ni enfermeros. Estos pueden estar agrupados bajo el título de profesionales aliados a la salud. Esto incluye lo siguiente: fisioterapistas que llevan a las personas a moverse, consiguiendo que estos hagan ejercicio y traten su cuerpo con calor y masaje. Tratamiento de manipulación de músculos y articulaciones con las manos. Terapista ocupacional ayuda a las personas con discapacidad para ejecutar tareas de la casa y del trabajo. Una discapacidad es una condición física y mental que hace dificultoso vivir normalmente. Por ejemplo, la ceguera y la sordera. Los trabajadores sociales ayudan a resolver sus problemas. Por ejemplo, vivienda de pobre o desempleo o problemas familiares. Los chiropodes, o también llamados podiatras, ambos significan podiatras, tratan condiciones que afectan los pies. Los técnicos. Estos son, hay numerosos técnicos, personas que trabajan con equipamiento científico, tales como radiógrafos, quienes son llamados X-ray technicians, técnicos de rayos X. Los técnicos de ambulancia trabajan en el servicio de medicina de emergencia. Un técnico de ambulancia con más calificaciones avanzadas es llamado paramédico. Protistas y ortopedas. Los protistas y ortopedistas proveen atención, cuidado a cualquier persona que necesite una extremidad artificial, una prótesis, o un dispositivo de soporte o de control para el cuerpo, o ortosis, una ortosis. Estos además aconsejan sobre en rehabilitación, ayudando a los pacientes a retomar su vida normal y a trabajar después del tratamiento. Los protistas proveen reemplazos artificiales de pacientes que tienen o han tenido una amputación o que han nacido sin una extremidad. Los portistas o ortopedas proveen una gama de férulas y otros dispositivos que ayudan al movimiento o correcta deformidad de un desarrollo normal de la parte del cuerpo, por ejemplo, pie equinóvalo, talipes y dolor, o sea, y alivio del dolor. De los opticians, los ópticos revisan la vista, o realizan exámenes de vistas y prescriben lentes, también llamados espectacles, que también significa lentes, y lentes de contacto
la presión oficial dentro del ojo. Y examinando la retina. Si el óptico sospecha de una enfermedad del ojo como un glaucoma, esto se refiere al paciente a su médico de cabecera para tratamiento, su médico, o sea, su general practitioner y su médico practicante. El médico practicante o el médico de cabecera debe, después de referir al paciente a un oftalmólogo.